Todos saben que es un reino, o no sé si todos saben alabanza o tienen idea de alabanza que es un reino. Existen dos reinos, gloria a Jesús. Primero existe el reino celestial y segundo existe el reino, alabanza, de la tiniebla. Pero también en la tierra existen muchos reinos. Todos saben que cada nación tiene un rey, cada nación tiene un presidente, cada nación tiene un mandatario. Gloria sea al Cordero de Dios. El reino se rige por diferentes facetas. Una de las facetas del reino, aleluya, es el dominio, es el poderío que tiene, alabanza, cada hombre, aleluya. Pero antes de hablarte del reino celestial, aleluya, tengo que hablarte del reino físico, del reino que tú ves, aleluya. Todos saben que, alabanza, que el presidente de aquí viene siendo el rey de República Dominicana. Pero, alabanza, en la antigüedad se llamaba reino o rey. Pero ahora, en la actualidad, en este siglo, se llama presidente. Pero un presidente no se rige, aleluya, solo, sino se rige por un gabinete de personas que lo siguen, aleluya. Pero quien tiene la única autoridad es el mandatario o el presidente. El presidente manda y los otros ejecutan. El presidente manda y los diputados ejecutan. Antes de Jesús de una ley, alabanza, ejecutarse en este mundo, aleluya, o en la tierra, primero pasa por el gabinete del presidente. Luego que pasa por el gabinete del presidente, si él da el visto bueno, pasa por los lacayos o pasa por la persona que está juntamente con él. Gloria sea al Cordero de Dios. Ya te estoy dando un tópico, aleluya, que un rey o un reino o un presidente, primero, aleluya, establece su dominio. Segundo, quiero hablarte del rey espiritual o de la alabanza del reino del espíritu o el reino de Dios. Todos saben que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es de Jesús, sino es paz, santidad y amor. Pero, ¿verdad Jesús? La Biblia enseña que en el principio, antes del principio, había un principio de un rey, la cual es Jehová Todopoderoso. La Biblia enseña que Jehová tiene sus ángeles y tiene sus arcángeles y tiene sus querubines. Pero quien da, aleluya, los mandatos se llama Jehová. Quien delega, quien decide, se llama Jehová. Todos saben de un ángel caído llamado Lucifer. Todos han escuchado de este ángel. La Biblia dice que este ángel era hermoso en gran manera, pero pasó algo con este ángel, la cual este ángel se corrompió a causa de su soberbia, porque este ángel propuso en su corazón y dijo: subiré y me sentaré, alabanza, delante del Altísimo. O sea, él se igualó al Altísimo. Y la Biblia dice, gloria a Dios, que él quiso conquistar el reinado o el trono de Dios, aleluya. Y luego que no se le dio, la Biblia enseña que fue arrojado a tierra. Todos saben que la Biblia enseña cuando Satanás fue arrojado por tierra, la Biblia dice que Cristo dijo: yo vi al diablo caer con el rayo aquí en la tierra, dando a entender que cuando Satanás cae en la tierra se arma un cataclismo y se arma un desorden, porque donde Satanás cae, Satanás no trae orden sino trae desorden. Entonces la Biblia dice, cuando Satanás cae en la tierra, la palabra enseña que Dios, alabanza, ordena y empieza a ordenar en el Génesis. La Biblia dice que Dios hace el hombre. Cuando Dios hace el hombre, le entrega el reinado de la tierra, le entrega el gobierno de la tierra. Cuando al hombre le entregan el gobierno de la tierra, la Biblia enseña que el hombre, alabanza, pecó o cayó por causa del reino de la tierra. Ahora usted se pregunta cómo el hombre, teniendo un reinado y teniendo un gobierno, él cayó ante la tentación de la tiniebla. Porque lo primero que Satanás va a hacer contigo, lo primero que Satanás va a hacer conmigo es sacarte la autoridad. Luego que el diablo te quita la autoridad, alabanza, empieza lo que es un plan, alabanza, catastrófico. De repente el hombre cae y el gobierno del hombre se le entrega a Satanás y su demonio. Pero antes de Satanás hacer el hombre caer, me imagino yo por revelación
generación que Satanás estaba buscando la manera como establecer su reino, y que quizá Satanás hizo una reunión con los ángeles caídos, porque la Biblia dice que Satanás rastró la tercera parte de los ángeles que estaban a la disposición del rey. Y la Biblia dice, gloria a Dios, que quizás Satanás, perdón, la Biblia no dio parafraseando, quizás Satanás hizo una reunión, así como la hizo en el cielo, para derribar a Dios de su gobierno. Y me imagino yo cuando él cae a la tierra, él le dice a sus ángeles, ¿qué vamos a hacer? Nosotros abandonamos nuestra morada para nosotros no poder obtener un reinado o para obtener un gobierno, pero nosotros nos bajaron allá y ahora nos desterraron aquí. Pero y ahora, ¿qué podemos hacer para nosotros, alabanza, tomar el poder que nosotros antes teníamos? De repente la Biblia enseña, alabanza, que cuando Adán cae, la Biblia enseña que Satanás no fue tras Adán, sino Satanás fue tras Eva. ¿Por qué razón Satanás va detrás de Eva? Porque Satanás no va detrás del hombre que tiene la autoridad y la palabra de Jehová. Porque a quien tiene el mandato, a quien tiene el gobierno, la cual yo le digo al hombre, multiplicado y llenar la tierra y sojugarla. La palabra sojugar es someterla, es mandarla, es tomar posesión de ella. Pero cuando Satanás escuchó esto, Satanás dijo, pero venga más, a mí me votaron porque yo quiero un gobierno y ahora se lo llevo a los hombres. ¿Qué está pasando? Y él se turba y dice, ¿cómo yo queriendo un gobierno se lo da a un hombre, a un humano carnal? Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Seguimos hablando de un gobierno. Y dice la Biblia, cuando cae el hombre, se le entrega la autoridad al diablo. Señor, reprenda. Cuando le dan la autoridad, la Biblia enseña que Satanás empieza a traer un caos, empieza a traer un desorden, empieza a traer enfermedades, empieza a traer la muerte, empieza a traer la discordia, empieza a traer la envidia, empieza a traer todo tipo de pecado, a un punto que también trajo la brujería, a un punto que trajo la magia blanca y la magia negra, hasta el punto que Satanás empezó a establecer su gobierno, empezó a establecer su dominio, empezó a reinar, empezó a gobernar por muchos tiempos. De repente Dios llama a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le empieza a establecer su pacto con Abraham, porque Dios tenía el plan. El plan de Dios era restituir al hombre y ponerlo en su gobierno donde el hombre estaba gobernando. Porque la Biblia dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros fuimos despojados de un gobierno, de una autoridad, pero cuando viene Cristo nos restituye y nos da la autoridad, y ahora nos sienta delante del Padre en lugares celestiales. Por eso Cristo dijo, me iré, pero no estaré en vosotros, y vosotros estarán en mí. Dando a entender, ustedes tenían su gobierno, pero cuando yo llegue y muera, el gobierno se le da restituido. Y la Biblia dice que Dios empieza a levantar hombres como José, empieza a levantar hombres como Moisés, empieza a levantar profetas, empieza a levantar reyes, empieza a dar leyes, alabanza al pueblo de Israel, y todo seguía igual, a tal punto que él tuvo que descender, alabanza, según alabanza Juan, capítulo 1, alabanza sea el Cordero de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero él era Dios. Pero dice la Biblia que él tuvo que bajar y él descendió. ¿Para qué? Para él establecer su gobierno aquí en la tierra, porque el gobierno de Dios no se hubiese restituido, no se hubiese restablecido. Todos saben, para la alabanza y cuánto adoran a Dios. Todo el mundo sabe que para tú establecer un gobierno tienes que tener una autoridad más alta del que está gobernando. Todos saben que para tú tener autoridad
Tú tienes que tener más poder del que está gobernando. Todos saben que antes, en la antigüedad, para sacar un rey, lo derrocaban, o si no hacían una conspiración y le daban un golpe de estado. Y le daban un golpe de estado. Todos saben que es un golpe de estado. Un golpe de estado es, alabanza, sacar a una persona a la fuerza. Y Satanás sabía que el gobierno de Dios pronto iba a venir. Por eso que él corrompió la tierra a tal magnitud que tuvo que venir Cristo. Por eso dice la Biblia, vino como hombre y caminó delante de los hombres. Y la Biblia enseña cuando Cristo desciende. La palabra enseña que habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Ustedes saben de este hombre. La Biblia enseña, gloria a Jesús, preparar el camino a aquel que ha de venir. Y Juan el Bautista dijo, el reino, la alabanza, bien acercaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabanza, preparar el camino a aquel que tenía que venir para perdón de pecado. La Biblia dice que Juan, alabanza, bautizaba para perdón de pecado, pero Cristo vino, la cual les digo, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de atar la correa de su sandalia. Dame a entender que Juan entendía que el gobierno del diablo ya a punto ya iba a llegar a su punto. Alabanza, la Biblia dice que Cristo fue bautizado. Cuando Cristo fue bautizado, la Biblia enseña que fue llevado al desierto. Quiero hablar algo ahí. Cuando fue llevado al desierto, la Biblia enseña que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué fue llevado? ¿Por quién? No, ¿por qué fue llevado al desierto? Usted sabe que en Israel, para que el profeta sea reconocido, tenía que venir del desierto. ¿Por qué tiene que ser probado en el desierto? Porque en el desierto de tu capacidad va a ser probado para saber si tú reúnes los requisitos para tú cargar con una gloria, para tú cargar con una presencia. Es en el desierto que te va a probar. En Israel los antiguos, los sacerdotes, decían para un profeta ser reconocido, tenía que pasar en el desierto. Y si el profeta no pasaba en el desierto, no era reconocido. Y yo me quedé atónito y dije, pero venga acá. Pero ¿cómo así que tiene que pasar por el desierto? Sí, porque en el desierto se pasa hambre. En el desierto tu humanidad es confrontada. En el desierto tu ego es caído. En el desierto tu personalidad va a cambiar. En el desierto no hay amigos. En el desierto no hay alguien que te va a decir yo está contigo. En el desierto lo que hay es sol. En el desierto lo que hay, alabanza, es una tormenta de arena. En el desierto lo que hay es un caos. Y tú tienes que ser probado en el desierto. Por eso fue movido por el Espíritu al desierto. Cuando fue movido por el Espíritu al desierto, fue tentado por Satanás durante los 40 días. Durante los 40 días Cristo fue tentado por Satanás. Y cuando fue tentado, Satanás no mandó un demonio chiquito. Satanás no mandó, alabanza, un demonio pequeño. Satanás fue él allá. Porque ahora usted se pregunta por qué Satanás fue él mismo allá a confrontar a Jesucristo. Porque quien representa el reino de la tiniebla se llama Satanás. Y quien representa el reino de la luz se llama Jesucristo. Y él dijo, gloria a Dios, si descendió el Mesías que tiene que venir, yo tengo que ir a confrontarlo yo para saber si él tiene la autoridad que yo. Y en el desierto se confrontaron. Y la Biblia dice que Satanás no se ganó. Así como venció a él no pudo vencer a Cristo. Porque el gobierno llegó a la tierra. Y cuando el gobierno llega a la tierra, Satanás tiene que correr. Cuando Cristo sale en el poder del Espíritu. Y cuando Cristo sale en el poder del Espíritu, lo primero que Cristo empieza a hacer milagros. Lo primero que empieza a hacer ya fuera demonio. Lo primero que empieza a establecer su gobierno. Empieza a establecer su autoridad. Tú no puedes hablar del reino cuando tú no tienes autoridad. Tú no puedes hablar del reino cuando tú no tienes poder. Tú no puedes hablar del reino si los demonios no están corriendo. El que habla del reino tiene que tener autoridad. Y Cristo trae un reinado diferente al del mundo. Señor,
enseña que Cristo primero en su gobierno, porque tú sabes que los gobiernos de aquí, los gobiernos de esta tierra, tienen un sistema, no tiene primero equidad, segundo, no tiene justicia, tercero, oprimen al pobre, cuarto, se enriquecen ellos y su generación, y el pobre más pobre y ellos más ricos. Si te llevas de los diputados de esta tierra, te va a llevar el diablo. Si te llevas de los síndicos, te va a llevar el diablo. Tienes que llevarte de lo que diga el cielo. Si te gusta usted, mi amor, porque toda la agenda satánica lo están metiendo los gobiernos que no tienen a Jesús. Alabanza, toda la agenda democrática lo están metiendo todos los diputados. Bajamos fuerte. Las autoridades de la tierra, la mayoría, no todos, están siendo mal influenciados por el reinado espiritual, o sea, la tiniebla. Antes de armarse un decreto, primero sale en la cámara de Satanás. Por eso digo la palabra: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobiernos de la tiniebla que están en los aires, y todo decreto que sale de allá de los aires se manifiesta aquí. Y la iglesia no ha querido entender que Satanás es demasiado fino. Satanás sabe lo que hace. Cada movimiento que el diablo hace, lo hace con sabiduría y cautela. Por eso digo, Pablo, golpeemos, pero no golpeemos el aire. Vamos a golpear a lo que realmente está golpeando la iglesia, que es el reino de la tierra. Entonces, lo primero que Cristo trae como oferta del reino de los cielos, porque dice la Biblia: mía es la plata y mía es el oro. Lo primero, Cristo nos trajo oro. Segundo, Cristo nos trajo plata. Los judíos están esperando un Mesías que traiga paz. Y él dijo: yo no vengo a traerles paz, sino espada. Y otra palabra que Cristo dijo: mi reino no es de esta tierra, porque todo lo terrenal perecerá, y lo espiritual se mantendrá. Y lo primero que Cristo trajo en su reinado primero fue, ¿qué fue que trajo Cristo primero en su reinado? ¿Qué fue lo primero que Cristo trajo en su reinado? La primera oferta del mundo: arrepentimiento, que no se compra ni con plata ni con oro. Arrepentimiento y fe. Porque los judíos la salvación era de ellos, y a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque estaban esperando un gobierno carnal, físico y natural. Y el gobierno que vino fue un gobierno espiritual a establecer la cosa que ha de venir. Segundo, Cristo manifestó el reino de los cielos a los hombres. Tercero, el reino de Cristo enseña la palabra y las condiciones para estar con Él. Una de las cosas que el reino de Dios te va a mostrar primero es la palabra, porque la palabra es que te va a conducir al cielo. El que te viene a predicar el reino y no te habla de la palabra de Dios, no te está predicando el reino. Porque cuando Cristo fue a la sinagoga, lo primero que agarró fue la palabra. Y la Biblia dice, y él citó la palabra y dijo: se ha cumplido esto. Y la Biblia enseña que
Fuerte la palma a Cristo. Y a mí lo que me gusta es que el reino de Dios es el que tiene la máxima autoridad aquí en la tierra. Porque Cristo lo estableció con sacrificio. Cuarto, el reino de Dios, con su palabra de autoridad, revela lo espiritual y oculto que hay en los cuerpos. Cuando llega el gobierno de Cristo a la tierra, puede haber cualquier espíritu, puede haber cualquier demonio que oculto, tiene que salir a flote. Porque una cosa que hace el gobierno de Cristo es que no comparte su gloria con ningún espíritu, no comparte su gloria con ningún demonio. Es por eso que hay gente cuando viene a la iglesia y cuando el fuego del Espíritu Santo está aquí y viene pichoreado un demonio, tiene que salir corriendo o tiene que caer porque no va a soportar la bandera que portamos de parte del reino de Dios. Sexto, cuando tú manifiestas la palabra o el reino de Dios, los espíritus conocen tu olor, los espíritus conocen tu perfume, los espíritus conocen quién eres tú, los espíritus conocen tu vestimenta, los espíritus se dicen entre ellos: cuidado con ella, cuidado con él, porque él tiene algo diferente a los demás, porque tiene algo que está confirmando que Cristo está con él. Nosotros le damos con todo, nosotros le hacemos la guerra, nosotros le buscamos el pleito, nosotros queremos tumbarlo, y como quiera él permanece. Que lo que pasa, cuidado de él, el reino de Dios está con él. Por eso el mensaje de ayer te estaba morfaqueando, porque todo aquel que tiene el reino de Dios dentro de sí tiene autoridad. Ningún diablo, ningún demonio te puede hacer frente, porque la autoridad del Santo Dios del lugar está sobre ti. Y cuando Satanás te va a hacer frente a tu casa, él tiene que llamar a la gloria a Dios, porque ningún gobierno puede hacerte frente. ¡Oh, Padre! Nadie puede hacerte frente, porque el Proverbio 16 dice: el hombre son las decisiones o las condiciones de su corazón, mas de Jehová es la respuesta. Cuando el hombre quiere armarte una emboscada, cuando el brujo quiere destruirte, cuando los satanistas quieren hacerte caer, Jehová es que da la respuesta. Jehová dice: cuidado con ella, cuidado con él. Si tú lo tocas, te puede morir. Porque a mí me gusta algo del reino de Dios. El reino de Dios cuida a todo aquel que cuida lo de él. Porque él no deja huérfano a sus hijos. Él no deja huérfano a sus hijos. Él cuida a los que son de él. Él dijo que tendremos muchas aflicciones, mas de toda Jehová nos va a librar. Porque nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos padre. Nosotros tenemos a alguien que clama por nosotros, que es el reino celestial. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Séptimo, el reino de Dios trae sanidad. Cuando el seno de Dios se manifiesta en la tierra, las enfermedades tienen que correr. Cuando Cristo vino a establecer su reino, para Cristo poder dar a entender al reino espiritual, que es el quien tiene que gobernar, Él echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos y limpió a los paralíticos. La Biblia dice que Él tenía que manifestarse con la unción y restituir y romper la cautividad que ataban a los hombres. Los hombres estaban en tiniebla y la Biblia dice que les resplandeció una gran luz. Por eso él dijo en Mateo, gloria a Jesús, el que es luz no puede poner la vela debajo de la mesa,
sino tiene que ponerla arriba. Y también él dijo, nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal es disipada o de alabanza o es acabada, ¿con qué la tierra será sanada? Lo que Cristo está diciendo automáticamente, cuando tú eres del reino, la luz tuya tiene que alumbrar a todos los hombres. Cuando tú eres del reino, la sal tuya tiene que sanar el que está desabrido. ¿Cuál es la sal? La sal es el Espíritu Santo de Jehová. Cuando el Espíritu Santo de Jehová agarra a un hombre y agarra a una mujer, el que está desabrido tiene que sacudirse. Ay, ay, ay. El que vive parado tiene que prenderse, porque el rey de gloria, el rey de unción, el rey de autoridad. Póngase de pie esta mañana, ya terminé. Ya terminé.